noches a todo el pueblo dominicano que nos escucha en esa emisora y a través de las redes sociales a su programa Así es el Defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran colaborador de ese programa, el doctor Julián Valdés, quien es el director general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, es decir, del ala educativa de investigación y promoción de los derechos humanos y fundamentales del Defensor del Pueblo. Y vamos a dar a conocer los contenidos y los hallazgos del primer informe de derechos humanos que realiza la institución, el informe de derechos humanos del Defensor del Pueblo de este año 2023. No sin antes conocer qué hizo el defensor durante esta semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias.
En ocasión de la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, el Defensor del Pueblo lanzó el primer informe de derechos humanos. El informe establece que la salud y los abusos a la integridad son los derechos más vulnerados en la República Dominicana, siguiendo posteriormente el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad. La poca cobertura del seguro médico, la exclusión del mismo al momento de una pensión, el alto costo de los medicamentos, entre otras situaciones, contribuyen a la vulneración del derecho a la salud, factores por los que ocupa el primer lugar en el reclamo de los dominicanos, según la percepción del 67% de la población. El titular del órgano constitucional, Pablo Ulloa, indicó que los datos arrojados por la Encuesta Nacional de los Derechos Humanos 2023 señalan que clínicas y hospitales se posicionan entre los 4 lugares de mayor vulneración de derechos en el país. Resaltó que la problemática refleja la distorsión de todo el sistema y el desamparo de la población. Asimismo, precisó que la integridad personal se posicionó como el segundo derecho más demandado por los ciudadanos. Dijo que el abuso policial alcanzó el 59% de las denuncias de atropellos. Explicó que el 53% de los consultados calificó a la Policía Nacional como la institución que menos respeta los derechos en la nación. Al referirse a otro de los pilares del informe, Ulloa resaltó que el trabajo, la justicia y la igualdad ocupan la tercera posición entre los derechos más desafiados en el país. Se refirió al trabajo infantil, la discriminación en el acceso y pago de labores, así como la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial. Pablo Ulloa exclamó que los déficits de derechos que se analizan en el Informe Nacional de los Derechos Humanos develan el insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger a las personas. Especificó que el 57% de la población dominicana percibe que los derechos humanos en el país son poco o nada respetados, mientras que el 42% opinó que son algo o muy respetados. Al concluir el informe, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades de la administración pública a implementar políticas efectivas que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, seguridad y régimen de consecuencias ante el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la uniformada. Recomendó al Estado disponer de acciones que favorezcan la prevención y erradicación del trabajo infantil, programas que promuevan la paridad de género, fomento a la diversidad y erradicación de cualquier forma de discriminación laboral. Así es el Defensor del Pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con el doctor Julián Valdés, quien es el director general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, la parte educativa del Defensor del Pueblo y de todos los defensores del pueblo y equivalentes en el mundo. Es decir, el ombudsperson, el ombudsman, siempre tiene esa ala educativa de acuerdo a los principios de París. Bueno, ya ustedes conocen a nuestro invitado, el doctor Julián Valdés. Es doctor en filosofía, es investigador social, es antropólogo, especialista en comunicación estratégica, comunicación política y bueno, es una persona sumamente versada en todo lo que tiene que ver con sus oficios, que en este caso estamos hablando de la investigación, algo muy importante, la investigación, porque las políticas públicas tienen que basarse, ¿verdad, doctor? Correcto. Si usted me corrige, usted lo puede hacer. Tiene que basarse en investigación y en datos objetivos. Esa manera artesanal de hacer las políticas públicas ya tenemos que dejarla en nuestro país. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bienvenido a Así es el Defensor. Muy buenas tardes. Gracias, Nilo, por la invitación. Gracias a quienes siguen este programa cada semana. Gracias por esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre este Informe Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana, que es un hito para el país porque es la primera vez que el Defensor del Pueblo emite un informe sobre el estado de derechos en República Dominicana. Excelente. Y bueno, el jueves pasado se hizo una actividad, doctor, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para lanzar y para publicar este informe, que es el primer informe de esa naturaleza que realiza el Defensor del Pueblo como órgano constitucional. También se contó en esa actividad con la presencia de Mdaba Mandela, quien dirige una fundación para
proteger y para promover la memoria de su abuelo, que es nada más y nada menos que Nelson Mandela. Y bueno, una figura conocida por todo el mundo y sus aportes, sobre todo al tema de los derechos humanos y especialmente de los derechos de los privados de libertad. Que así es que se llama incluso los estándares de Naciones Unidas, los estándares Mandela, ¿verdad? Correcto. De las prisiones. Y bueno, doctor, ¿de qué se trata este informe a grandes rasgos? ¿Qué debemos de entender? ¿Qué hay en ese informe? ¿Y por qué el defensor del pueblo realizó este informe y por qué lo publicó? Bueno, en el informe hay muchas cosas, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de muchos temas y del contenido en general del informe. Son apenas 75 páginas, pero 75 páginas llenas de un contenido, diría, muy oportuno para dar respuesta a la República Dominicana y al mundo entero sobre cuál es la situación de los derechos humanos en el país. ¿Por qué el defensor del pueblo emite este informe y por qué trata estos temas? Bueno, yo creo que todas las semanas seguro ya han hablado de las competencias constitucionales que tiene el defensor del pueblo. No las voy a repetir aquí porque sé que la habrán escuchado quienes siguen este programa, pero sí decir que el defensor del pueblo tiene la misión de supervisar, de salvaguardar los derechos fundamentales en la República Dominicana. Ahora, ¿qué quiere decir esto en términos muy concretos y de salvaguardarlo en qué sentido, de quién y cómo? Bueno, es que el Estado tiene una misión relacionada con los derechos humanos de la población, una misión que consiste en proteger los derechos humanos. Bueno, primero en no violar los derechos humanos, ¿no? No violar el mismo Estado los derechos fundamentales de los ciudadanos, de las personas que habitan en su territorio. Pero además de no violarlo él mismo, el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos de los que habitan en el territorio, de terceros que se los violen o quieran violárselo, ¿no? Y en tercer lugar, el Estado tiene el deber de ¿cómo diríamos? Hemos dicho de proteger, ¿verdad? El segundo, pero también ¿se me fue? No, lo que usted quiere decir que también el sentido de lo que quiere decir es que también hay prestaciones, es decir, que el Estado tiene que dar, aparte de proteger y aparte de no violar, también lo que tiene que hacer es proveer una serie de servicios, a eso que usted se refiere, de servicios fundamentales para, como dice la Corte Constitucional Colombiana, para mantener ese mínimo vital de dignidad. Sí. Porque no es solamente que me protejan, no es solamente que no me violen el derecho, pero es también que me den el pan de la educación, sí, que también me den la salud, que me den el transporte, que me den una serie de cosas que son fundamentales en cualquier país del mundo, doctor. Sí, es precisamente la palabra que estaba buscando, de proveer los derechos humanos, de proveer los derechos. O sea, cuando la persona por sí misma no es capaz de proveerse sus derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, claro, el Estado está en el deber de proveer a la persona ese derecho a la alimentación. Pero el tema surgió porque estamos diciendo, ¿qué tiene que ver el defensor del pueblo? Bueno, si el Estado tiene el deber de no violar los derechos, el deber de proteger y el deber de proveer, el defensor del pueblo tiene la misión de, si el Estado no lo está haciendo, de alguna manera garantizar, impulsar, proponer al Estado medios y medidas para que realmente cumpla con su misión. A eso nos referimos. Muy bien, doctor. Y esta herramienta nueva que tiene el defensor del pueblo, su objetivo fundamental, ¿va dirigido solamente a los funcionarios públicos o también a la sociedad, a todo el país? O sea, es una herramienta de trabajo para quiénes específicamente. Sí, ¿es para el Estado solamente? No, ¿o también son las empresas, los padres de familia, los maestros? Es correcto, es una herramienta para todo el pueblo. Bueno, en primer lugar, es una herramienta para el Estado que es quien tiene la misión principal y primera de proteger, como ya hemos dicho, los derechos de las personas.
pero es una herramienta para todo el mundo, en el sentido que educa y orienta sobre la situación de los derechos humanos. Y después recuerda que como ciudadanos tenemos unos deberes, y esos deberes incluyen respetar las leyes y respetar los derechos de los demás. En ese sentido, nos orienta sobre cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos, pero también el compromiso ético como ciudadanos de promover los derechos y de proteger los derechos de nuestros conciudadanos. Así es, y bueno, esa facultad que tiene el defensor del pueblo, como bien ha dicho el doctor Julián Valdés, no solamente viene por la ley, doctor, también viene por compromisos internacionales. Y con usted aquí hemos hablado de los principios de París, que mencionan claramente que esa función, que la recoge la ley en el artículo 14, sobre la cual se fundamenta la instancia que usted dirige, es precisamente ese deber de informar, ese deber de promover, ese deber de investigar. Y usted mencionó una palabra muy importante, doctor: habitantes. Fíjese que el doctor no dijo ciudadano, dijo ciudadano después, pero dijo habitantes, porque eso es muy importante. No todos los habitantes son ciudadanos. Y los derechos humanos no se circunscriben a los ciudadanos. Ahí están los menores de edad, sí. Ahí están los extranjeros, y los militares son ciudadanos también, y los policías, pero en sentido más limitado que los demás ciudadanos, para que estemos claros. Por eso es que el doctor habla mucho de población y de habitantes de la República. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el doctor Julián Valdés. Así es el defensor del pueblo. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Senado y los diputados. El Senado de la República es representado por el presidente del Senado y los senadores y senadoras representantes de cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de 4 años con posibilidad de reelección. La Cámara de Diputados está representada por el presidente de la Cámara y 190 miembros. El Congreso tiene muchas funciones, pero su trabajo principal es hacer las leyes. El Congreso también se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, quien vela por la buena administración pública y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. ¿Quiénes pueden ser legisladores? Todos los dominicanos y dominicanas mayores de 25 años que hayan nacido en el lugar donde serán elegidos o haber vivido allí por 5 años consecutivos. Así concluimos este episodio sobre el Poder Legislativo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del Defensor del Pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. Así es el defensor del pueblo. Así es el defensor, conversando con el doctor Julián Valdés sobre este Informe Nacional de Derechos Humanos 2023 del Defensor del Pueblo, que se publicó en ocasión, por cierto, y ya como vimos en la cápsula que ha preparado nuestra compañera Corina Rosario, se publica en ocasión del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, declarada en París, Francia, por la Organización de las Naciones Unidas, y que
todos los años lo conmemoramos el 10 de diciembre. Y bueno, doctor, como todo informe serio, todo informe respetable, todo trabajo de investigación, tiene una parte metodológica que hay que conocer. ¿Cuál fue la metodología que utilizó usted, su equipo, la Oficina de Oportunidades, los consultores, para realizar este informe? Bien, mira, es un compromiso muy serio realizar un informe de la envergadura de un informe nacional de derechos humanos. Y la transparencia, también la misma democracia y el deseo del mismo titular, del defensor del pueblo, de tener una participación y la opinión de toda la población, fueron un reto, representaron un reto para nosotros, porque nos preguntábamos cómo no hacer un informe que refleje la visión de grupos específicos. Son muchos los informes que, tanto extranjeros como de otros ámbitos, informes relacionados con los derechos humanos en República Dominicana que salen anualmente. Algunos reflejan visiones quizás de pequeños grupos que son consultados, pero queríamos algo más abarcador y que representara no solo la visión de esos grupos, sino del país en su totalidad. Es por eso que la metodología nos obligó a primero levantar una encuesta. Hicimos una encuesta, la segunda encuesta nacional de derechos humanos, en la que preguntamos a la población sobre la percepción que tienen de los derechos humanos en República Dominicana. ¿Cuáles son los derechos humanos más respetados? ¿Cuáles son los menos respetados? Preguntamos a la población, ¿te han violado algún derecho? ¿Dónde se te violó el derecho? ¿Quién te violó tu derecho fundamental? ¿En qué lugar se te violó? Todas esas preguntas las hicimos, que usted puede ver que estamos combinando preguntas cuantitativas en el sentido de que quién te violó y cuándo te violó los derechos, pero también preguntas sobre la percepción, cuáles son los derechos más respetados, los derechos menos respetados, porque nos permite levantar ambas informaciones, ¿verdad? Cualitativas y cuantitativas. ¿Por qué informaciones cualitativas? Bueno, la percepción guía la acción. ¿A qué me refiero? Si usted piensa que detrás de esa puerta hay un tigre, mire, usted tendrá cuidado y se comportará como si realmente hay un tigre. Entonces, si no lo hay, muy bien, pero usted se comportará como si lo hubiera. Entonces, la percepción guía la acción. Si un pueblo percibe que un derecho no se respeta, actuará como que no se respeta y tampoco respetará ese derecho, ¿no? Entonces, por eso quisimos levantar la percepción de la población, además de los casos concretos y objetivos de violación a los derechos fundamentales que la población describe que le fueron de hecho violados. Doctor, sí, ¿cómo no? Una pregunta. ¿Esa encuesta es de acceso público? Es decir, el Defensor del Pueblo la publicó. Bueno, la primera encuesta ya está publicada, que la hicimos el año pasado. Muy fue la primera encuesta de derechos humanos. Esta la vamos a lanzar el mes que viene, en enero. Perfecto. O sea, como no queríamos lanzar de forma inmediata tanto el informe como la encuesta, sino en primer lugar ahora, en ocasión, como usted muy bien ha dicho, del aniversario, ¿verdad?, de la Declaración de los Derechos Humanos, lanzar el informe y ya para el mes que viene lanzar la encuesta. Pero la primera encuesta sí que ya está en la página del Defensor del Pueblo, la página web. Excelente. Pues le decía que metodológicamente levantamos una encuesta, una encuesta con percepción, pero también con datos concretos que las personas ofrecían de si se le habían violado o no le habían violado los derechos. Pero además de la encuesta, hicimos un recorrido por todo el país, reuniendo a todas las fuerzas vivas del país en lo que llamamos nosotros encuentros participativos sobre el informe de derechos humanos. Convocamos a empresarios, convocamos a dirigentes de la sociedad civil, a dirigentes comunitarios, repito, en todo el país, en 6 grandes encuentros, o 7 encuentros, porque también convocamos a funcionarios públicos. Entonces les preguntamos los derechos humanos en esta región, cuáles son los más respetados, qué pasa, cuáles son los problemas que hay. O sea, vimos todo el catálogo constitucional de los derechos fundamentales y consultamos a todo el mundo. Eso nos permitió levantar datos también, levantar información, ya no solo de la capital o de algunos grupitos privilegiados o de algunos círculos que manejan estos temas
lamentablemente muchas veces de manera como con ciertas conveniencias y de manera muy tendenciosa, nos permitió consultar a todo el mundo y escuchar todas las opiniones. En esos 6 encuentros participaron más de 400 personas y repito, no individuos representándose a ellos mismos, detrás de cada uno de ellos había poblaciones, amplias poblaciones que representaban en sus grupos, en sus comunidades de las que eran dirigentes y en sus empresas y grupos empresariales de los que eran dirigentes. En tercer lugar, además de, como le he dicho, la encuesta y los encuentros participativos, nos permitimos levantar información de los datos del mismo Defensor del Pueblo. O sea, el Defensor del Pueblo recibe casos de manera permanente, entonces vimos las estadísticas, trabajamos con las estadísticas y a partir de ellas pudimos agarrar todas esas informaciones, triangularlas con lo que nos salió en la encuesta, con lo que nos salieron en los encuentros y entonces formular lo que serían unas prioridades o cuáles serían los 5 derechos fundamentales que de esos datos nos arrojaba que eran los más como necesitados de una acción de salvaguarda de parte del Defensor del Pueblo. Doctor, ¿y por qué usted hace tanto énfasis en que el Defensor del Pueblo no tenga ese sesgo, pudiéramos decir, o no tome en cuenta solamente un grupito o solamente un sector urbano en específico? ¿Por qué usted hace ese énfasis en esa apertura, verdad, que debería tener o que tiene el Defensor del Pueblo? Bueno, es que el Defensor del Pueblo representa a toda la población y no a una parte de la población, y de alguna manera debe de recibir el feedback, la retroalimentación de toda la población para poder dirigir y para poder abarcar la realidad, la opinión pública, digamos, más representativa de lo que pensamos y somos los dominicanos. Excelente, y bueno, esa neutralidad del Defensor del Pueblo en ese tipo de cosas es que se traduce en los hechos, que hemos hablado mucho de ese tema, de esa neutralidad. Y bueno, vamos a una breve pausa y retornamos de inmediato con el doctor Julián Valdés. Así es el Defensor del Pueblo. En República Dominicana existe un solo órgano que tiene que ver justamente con garantizar los derechos fundamentales. Este es el Defensor del Pueblo. ¿Y cómo hacerlo si no sabemos justamente qué está pasando con los derechos humanos? Por eso, esta gestión tomó la decisión el año pasado de poder hacer una encuesta nacional de derechos humanos y este año 2023 presentaremos el primer informe nacional de derechos humanos de la República Dominicana. Este es un esfuerzo institucional que ha contado no solamente con visitas a nivel regional, la encuesta, pero además hemos podido hacer consultas con instituciones públicas y otros elementos que tienen que ver con la investigación. Por primera vez, República Dominicana tendrá un informe nacional de derechos humanos avalado por ese órgano constitucional de la República que es el Defensor del Pueblo. Te invito a que vengas y nos acompañes, pero también que seas parte de ese voluntariado que necesita reforzar toda acción del Estado para poder mejorar nuestros derechos fundamentales a través de la buena administración y sobre todo del cumplimiento gubernamental. En los últimos 12 meses, el 46% de las personas alegan haber sido víctimas de la violación de un derecho en una oficina del Estado. En escuelas públicas, un 18%. En las cárceles, un 11%. En los hospitales, un 24%. Y en los tribunales, un 16%. Más allá de las cifras, este informe representa las vidas y experiencias que nos instan a redoblar esfuerzo. Es un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Este informe se concentra en 5 derechos fundamentales y el orden se determinó según las demandas de la población dominicana. El derecho a la salud, derecho a la integridad personal, justicia, igualdad y trabajo son los derechos en los que se concentra este informe. El derecho a la salud, en primer lugar, y ahí las clínicas y hospitales que se encuentran dentro de los 4 lugares de mayor vulneración de derechos en el país. El segundo lugar lo ocupa el derecho a la integridad personal.
El abuso policial fue la violación de derechos más reiterada en este derecho. El derecho al trabajo, el derecho a la justicia y la igualdad se encuentran empatados en tercer lugar. Y dentro de estos, como principales problemas, se destacan el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y remuneración del trabajo, que las leyes solo benefician a ciertos grupos privilegiados. Las personas privadas de libertad, las mujeres, las personas con VIH, las personas en condición de pobreza, las personas con discapacidad y las personas LGBT son los grupos más vulnerados. Así es el defensor del pueblo. Regresamos a nuestro programa Así es el Defensor con el doctor Julián Valdés, quien es el director general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, es decir, el ala educativa de promoción e investigación de los derechos humanos y fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Bueno, doctor, estábamos hablando de las fuentes, de la metodología, de que se hicieron encuentros regionales, de que se hizo una segunda encuesta de derechos humanos, de conocimiento, de prácticas, de actitudes de la población dominicana con respecto a ese tema, doctor. Y hay más que otra parte fundamenta la metodología de este informe tan interesante del Defensor del Pueblo. Bueno, sí, debo de agregar que hicimos un monitoreo de medios de comunicación, monitoreamos los principales medios de comunicación del país durante 6 meses, desde enero hasta el mes de junio. Un equipo de hombres y mujeres bien entrenados y especialistas en temas de medios de comunicación y en investigación, monitoreó y leyó todos los medios de comunicación, o por lo menos los 7 principales medios de comunicación del país, sacaron todos los temas que tenían que ver con derechos humanos, clasificaron todos los artículos, las noticias de derechos humanos y a partir de ahí entonces nos brindaron una estadística sobre cuáles fueron los principales, cuántas veces se habló de derechos humanos en los medios de comunicación. Se identificaron más de 3.000 noticias y editoriales o artículos sobre derechos humanos durante ese periodo y pudimos captar también cuáles fueron los derechos humanos más mencionados, pero también por qué se mencionó cada uno de esos derechos humanos en forma positiva o en forma negativa. O sea, toda esa información está en este pequeño documento. Este es el informe, está en un pequeño libro de apenas 75 páginas, pero que es una condensación de toda la riqueza que pudimos captar a partir de esas 4 fuentes que muy bien le he identificado. A partir de ahí, entonces, definimos cuáles fueron los 5 principales derechos, como los derechos más conculcados, más mencionados, más exigidos por la población. En primer lugar, el derecho a la salud. Increíble y de manera arrolladora, en todas las fuentes aparecía como un reclamo, ¿verdad? Muy sentido de la población, tener mayor acceso a la salud, tener seguridad social, acceso a medicamentos, la queja de algunos grupos, por ejemplo, como los grupos con enfermedades mentales, algunos grupos poblacionales, ¿verdad? Que no reciben servicio de la seguridad social, la queja de que muchas personas, las personas envejecientes, precisamente al momento de la pensión, cuando los pensionan le quitan el seguro. O sea, cosas terribles, ¿verdad? No, eso es una mala práctica que yo creo que en el continente americano, en el único sitio donde se da es en República Dominicana. Yo he intentado investigar en otros países, de las 3 partes del continente, del norte, del centro y del sur y del Caribe. Y eso no lo he encontrado en otro país, solamente en República Dominicana. Pues el derecho a la salud fue el más reclamado en todos los encuentros, en todos los levantamientos de información que presentamos. Pero además, en segundo lugar, después está el derecho a la integridad personal, integridad física, psicológica, moral, etcétera. Y se denunciaba, tanto en las encuestas como en las demás fuentes, sobre todo a la Policía Nacional.
la Policía Nacional, hubo muchas denuncias, múltiples denuncias sobre abuso de poder, sobre uso excesivo de la fuerza, sobre apresamientos arbitrarios, etcétera, ¿no? La población percibe que la Policía Nacional es el estamento de República Dominicana que menos respeta los derechos humanos. Siguiendo mencionando los demás derechos, además del derecho a la integridad, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, el derecho, a ver, me falta uno. En temas educativos, ¿cómo salimos ahí? Pues mire que no. Se habla de PISA, de una serie de cosas que usted conoce muy bien, por cierto, sí, porque el doctor Julián Valdés fundamentalmente es educador. Es correcto. Ese es su fuerte, aparte de la investigación. Bueno, sorpresivamente parece que estamos mejorando en el tema de la salud, porque el derecho a la salud no figura entre los 5 derechos. El que me faltaba era el derecho a la justicia. O sea, hubo mucha queja de que no todos somos iguales ante la justicia, de que existen grupos en República Dominicana para quienes la ley no aplica o que parece que están por encima de la ley. Esos son los 5 derechos. La educación no salió entre esos 5 principales derechos. Y bueno, una muestra de que parece que se está mejorando. Y como usted muy bien ha dicho, las estadísticas han hablado durante esta semana de una ligera mejora en las pruebas de PISA que ha tenido el país. Bueno, doctor, y en una ocasión usted mencionó una palabra que me llamó mucho la atención, que usted habló de lugares donde se violan los derechos. Eso es para mí una novedad, porque siempre se habla de actores. Sí, señor. Se habla de actores que violan el derecho, la Policía Nacional, bueno, lo que conocemos ya más o menos como algo casi tradicional en esta materia. Ahora, usted habló de lugares. Sí. ¿Cuáles son esos lugares que identificó el informe como peligrosos para los derechos humanos? Es decir, lugares donde se violan los derechos humanos físicamente. Sí. Eso es algo muy interesante, que nunca lo había escuchado. Pues la información procede de la segunda encuesta nacional de derechos humanos. Preguntamos a las personas, ¿a usted le han violado los derechos este año, en los últimos 12 meses? Y algunos contestaron que no, y otros contestaron que sí. A quienes contestaron que sí, entonces le preguntamos, ¿quién les violó el derecho? Pero también les preguntamos, ¿dónde le violaron el derecho? O sea, eso nos permitía saber qué porcentaje de la población dice que se le violó algún derecho. Alrededor de 11% de la población dijo que durante los últimos 12 meses se le había violado por lo menos un derecho, y a ese 11% le preguntamos dónde le violaron el derecho. Y como les he dicho, o bueno, como les voy a decir, en primer lugar aparecen oficinas públicas como violadores del derecho, como lugares de violación de derecho. En segundo lugar aparecen los destacamentos. Y en tercer lugar, aunque usted no lo crea, los hospitales y las clínicas. No, Dios mío. Bueno, hay cierta correspondencia entre lo que la gente dice, entre lo que la gente identifica como derecho conculcado, el prestador de ese derecho y el sitio donde supuestamente debería de prestar ese derecho. Pero es algo muy preocupante, doctor, el hecho de que la población identifique las oficinas públicas como el principal lugar de conculcación y violación de los derechos humanos. Es correcto, es así, de manera sorprendente, no es algo que uno esperaría, y de hecho es coherente. Porque de un destacamento, no le digo, pero de un hospital y de una oficina pública. Uno no esperaría un destacamento que se viole los derechos, ¿verdad? Yo no lo esperaría. No se espera, pero estamos hablando de un sitio donde se está trabajando con el tema de la seguridad. Hay algo un poquito más conocido, estamos más acostumbrados a ese dato, aunque es un dato negativo. Es correcto. Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor Julián Valdés de los datos que está revelando ese informe de derechos humanos del Defensor del Pueblo. Y regresamos en breve. Así es el Defensor del Pueblo. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano.
independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Los derechos humanos, tal como los conocemos hoy en día, nacen después de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial y que ya se venía arrastrando desde la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico entre varias potencias mundiales dejó a las ciudades de toda Europa y Asia en ruinas. Millones de personas murieron, millones quedaron sin hogar y morían de hambre. Dada esta barbarie, se firmó la Declaración de los Derechos Humanos referida anteriormente. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos que todos tenemos solo por el hecho de ser personas. Estos son inalienables y universales y no deben negarse a ningún ser humano. Es decir, que nadie puede verse despojado de estos derechos porque son inherentes al ser humano. Los derechos humanos son iguales para todas las personas, reconocen y protegen la igualdad de todos los seres humanos. Ni por raza, ni religión, ni por cuestión política u otra cosa deben ser violentados. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Algunos de los derechos humanos más destacados e importantes son el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, derecho a un hogar, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión, derecho a la integridad y seguridad personales. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud, en nuestra Constitución del 2010, es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Es el defensor del pueblo. Regresamos con el doctor Julián Valdés escudriñando sobre este primer informe nacional de los derechos humanos del Defensor del Pueblo, que busca hacer una especie de diagnóstico, de hacer una especie de tomar una placa, como dicen, ¿verdad? Como conocemos los que hemos sido pacientes en algún momento, tómenme una placa para ver cómo yo estoy a nivel de huesos y todo eso. Bueno, doctor, sigamos. ¿Qué otros datos importantes ha arrojado este informe y cuáles son esos llamamientos, ¿verdad? Esas exhortaciones que hace el Defensor del Pueblo a raíz de estos resultados? Porque la seriedad también radica en eso. Porque tengo esto, digo esto. Es correcto.
Es correcto lo que usted dice. Bueno, me permito compartirles este párrafo del informe que es como que recoge el resultado final, podemos decir, o resume de alguna manera como las consecuencias de todo lo que hemos estado viviendo. Adelante. De las personas a las cuales les fue vulnerado algún derecho los últimos 12 meses y que presentaron denuncias ante las autoridades, el 54% dijo que la respuesta fue mala, muy mala. O sea, estamos diciendo que de aquellas personas que presentaron alguna denuncia dijeron que se le había violado algún derecho, más del 50% dijeron que el Estado les respondió, no les respondió o les respondió de manera muy mala, más del 50%. Un 17% dice que no recibió respuesta, o sea, más del 50% dijo que la respuesta fue mala, muy mala, 17% no recibió respuesta. Estamos hablando ya de más del 70% que no recibió respuesta o que en definitiva recibió una respuesta muy mala. 17% encontró que la respuesta fue regular y solo 13% la juzgó buena o muy buena. Decíamos al principio, el Estado tiene el deber de respetar, de proteger y realizar los derechos fundamentales. Bueno, lo que nos está diciendo esto es que el Estado no está siendo eficiente precisamente en esa misión que es fundamental en un Estado social y democrático de derecho, como bien usted expresaba hace unos momentos. Vista esta situación, entonces, es un deber del defensor del pueblo llamar a la administración pública a respetar precisamente, a proteger y realizar estos derechos. No está diciendo el defensor del pueblo que existe una violación sistemática de derechos en República Dominicana de parte del Estado. Eso es bueno aclararlo, O sea, no estamos diciendo el Estado dominicano de manera estructural y sistemática viola los derechos humanos. No se está diciendo eso. Se está diciendo que el Estado no protege ni realiza eficientemente el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la igualdad, a la justicia, como debiera hacerlo. No lo hace de manera eficiente. Eso es buena esa diferencia, sí, porque se puede pensar que existe una estructura, que el Estado de manera sistemática se ha estructurado para violar los derechos. No es la situación, No es la situación. No es la situación ni es lo que se quiere decir. Es más un tema de negligencia, de dejadez. De falta de políticas efectivas. De falta de efectividad en las políticas públicas. Y de hasta de casos aislados en alguna de las situaciones que presenta el informe. Muy bien, bueno, doctor. A partir de todo lo que hemos visto y de los datos, de lo que la gente nos dijo en las consultas, y los datos, por supuesto, del mismo defensor del pueblo, el defensor del pueblo hace un llamado a la administración pública. ¿A qué? Bueno, repito lo que ya hemos dicho, a respetar, a proteger y a realizar cada uno de los 5 derechos que hemos presentado. En relación con el derecho, por ejemplo, a la salud, se llama, dice el defensor del pueblo, a la administración pública a implementar políticas sanitarias efectivas que garanticen ya, dice el texto, el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral con calidad y calidez, etcétera. Y pone varios llamados que pide al gobierno, pide a la administración pública implementar para proteger y realizar el derecho a la salud. Es decir, el defensor del pueblo es concreto a la hora de hacer su exhortación, su llamamiento, como usted muy bien menciona. Es decir, no se queda en el aire tampoco. Hay cuestiones muy concretas. Es correcto. Por ejemplo, con respecto al derecho a la integridad personal, ¿qué dice el defensor del pueblo? Se apela a la administración pública para la formulación e implementación de políticas basadas en evidencia que promuevan la importancia del entorno familiar, de un entorno familiar seguro y respetuoso, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia social y la paz. Esto se refiere a que uno de los temas que salió en la violación a la integridad personal fue la violencia intrafamiliar, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Y hace un llamado específico sobre este tema. Y otro
que tiene que ver con la violencia o la violación del derecho a la integridad por parte de la fuerza policial. Se hace un llamado para que se monitoree, persiga y castigue el uso desproporcionado de la fuerza en la prevención, control y persecución de la delincuencia y el crimen organizado. El Defensor del Pueblo, y dice también el texto, tiene grandes expectativas en todo el proyecto de reforma de la policía, pero espera también que realmente avance y comenzar a ver resultados efectivos en una mejora del comportamiento de los policías en el manejo del delito en el país. Bueno, el doctor Julián Valdés ha dado una serie de datos muy importantes que efectivamente a nosotros debemos de llamarnos a reflexión, a la meditación sobre lo que realmente debe ser la efectividad de la administración pública. Y el doctor mencionó una palabra muy importante. Él dice el uso de la fuerza. Nosotros como abogados, hay algunos abogados que nos gusta decir monopolio de la violencia. Fíjese que el doctor nunca dijo monopolio de la violencia. El Estado no tiene monopolio de la violencia, señores. Tiene la autoridad del uso de la fuerza. Son dos cosas distintas. Y recuerde que ahora estamos hablando... El criminal y el delincuente hace abuso de la violencia, pero el Estado lo que tiene es el uso legítimo de la fuerza, el monopolio de la fuerza. Son dos cosas distintas. Aclarando. Por eso es que el doctor dice fuerza y no violencia. Y que estamos condenando el uso excesivo de la fuerza. Exactamente. El uso excesivo. Porque parte de la seguridad pública, bueno, precisamente depende de eso. Y bueno, doctor, ¿dónde podemos acceder? ¿Cómo podemos encontrar este informe? ¿Dónde podemos encontrarlo y utilizarlo como herramienta de trabajo? Bueno, les invito a visitar la página del Defensor del Pueblo. Ahí podrán encontrar el informe. Inmediatamente entran en la página del Defensor del Pueblo, encontrarán un link que le llevará al informe. Lo pueden descargar, pueden imprimirlo, pueden utilizarlo. Este es un texto que debiera, yo creo, ser utilizado como en los grupos, en las escuelas, para reflexiones. Y de hecho, tengo que decir, Nilo, que parte también del objetivo de este informe es de alguna manera enfocar el trabajo del Defensor del Pueblo para el próximo año. O sea, el Defensor del Pueblo pondrá un enfoque especial en su trabajo de protección de los derechos fundamentales en estos 5 derechos que fueron identificados en este informe. Así es. Bueno, excelente, doctor. Esperamos nuevamente tenerlo de nuevo en nuestro programa Así es el Defensor para seguir abordando esos temas, y tenemos pendientes los resultados de la segunda encuesta también, que funciona como base para este informe. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de dicha y llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.